¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de Fromm, del libro El miedo a la libertad y de por qué seguimos con el problema filosófico de qué es la libertad, y discutiendo en torno a ello. Por eso lo abordamos desde diferentes perspectivas. A recordarles, lo abordamos desde Sartre, lo abordamos con el planteo estoico, eh, ahora con Fromm y también con Arendt, que después le estaré subiendo videito de eso, ¿sí? Bueno, Fromm es un filósofo, psicoanalista y sociólogo muy importante, que lo ubicamos en la modernidad. Podemos decir de Fromm, que bueno, que nace en Alemania en el 1900, como hijo único de una familia judía, ortodoxa. Y bueno, hay dos eventos, yo les marco acá, hay dos eventos que marcan su vida, su juventud. Uno se da a muy temprana edad, cuando una amiga se suicida a los 12 años, y otro a los 14 años, cuando, bueno, vivencia de cerca lo que es el estallido de la Primera Guerra Mundial. Bueno, después todo esto le implica a Fromm, siendo judío, viviendo en Alemania por supuesto, grandes dificultades para poder tener libertad ya sea de expresión como de, bueno, de desarrollo intelectual. Este, Tanto es así que bueno, en los años 30, cuando los nazis se hicieron con el control total de Alemania y demás, bueno, se traslada a Nueva York, ¿sí? Tenemos que decir que Fromm participó por mucho tiempo de lo que fue la Escuela de Frankfurt, muy importante, allí, compartiendo su visión psicoanalítica de la sociedad, y del individuo, y cómo poder analizar, cómo ambas configuran lo que va a ser más tarde el análisis de una psicología social. Bueno, contarles que en 1934, como les puse acá, emigra a América, y bueno, y es allí donde también empieza a impartir digamos, su pensamiento en diferentes facultades. Fue muy famoso en las cátedras que daba, que incluso llegó a trabajar en México. Y bueno, lo que nos vamos a nosotros a basar de Fromm es en una de sus obras. Siempre les recomiendo El arte de amar porque es un libro re cortito, fácil de leer y que está muy bueno como para la vida en general. En este caso, en El miedo a la libertad, una obra que la escribe en un contexto muy difícil, en donde, bueno, evidentemente la Primera y Segunda Guerra Mundial están dentro de todo este proceso de vida de Fromm, expansión del totalitarismo en Europa, el contexto de crisis política, de guerra social, de crisis económica, y bueno, la libertad individual y la democracia en peligro, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones lo hacen pensar, y bueno, y escribir esta obra que la va a publicar en 1941, ¿sí? Escrita en un momento de plena transformación y de crisis, donde va a buscar comprender, digamos, cómo son esas interacciones entre la psicología social, la sociedad, el poder político, en un contexto que está totalmente marcado por la amenaza totalitaria, ¿sí? Eh, yo les comentaba que, bueno, que la tesis central del libro es cómo, bueno, este hombre moderno que logró, de alguna manera, liberarse de los lazos de la sociedad preindividualistas, que le daban seguridad. A esto se refiere Fromm, bueno, con la seguridad y la tranquilidad de sentirse controlado y en confort. Una sociedad en donde, bueno, los lazos de esto se refieren a los lazos primarios, ¿verdad? El vínculo con la mamá, al vínculo con esos sujetos que nos contienen, que nos protegen, que nos dan seguridad. Si bien él logra liberarse de esos lazos, este hombre moderno, no gana libertad en el sentido positivo, dice Fromm, desde el punto de vista de la realización de sí mismo como un ser individual.
sino que aún sigue con esos vínculos de dependencia, ¿tá? En donde se ha aislado y se torna ansioso, dice Fromm, impotente, y bueno, y el aislamiento, el sentirse solo, esta separación, esta separatividad que de alguna manera, o sea, propone no, bueno, pero no le queda otra, cuando intenta vencer los primeros lazos, vínculos primarios, lo tornan, bueno, en una persona muy insegura que carece de estructuras, de orden, y esto a veces puede derrumbar en diferentes situaciones complejas como los diferentes tipos de libertades negativas que vamos a ver nosotros, y es cuando los hombres, por esa necesidad de no sentirse solos, por esa sensación de necesitar un orden, una estructura, caen en sistemas o en estados totalitarios, ¿no? Em, Todo intento por comprender la atracción hacia el fascismo, esto a Fromm lo seduce mucho porque psicológicamente él necesita entender qué es lo que hace que estas fuerzas tengan tanto poder en la individualidad de la persona, ¿sí? Bueno, esto es lo que les comentaba yo recién, esto de que no ha cortado enteramente el cordón umbilical, dice que en sentido figurado lo ata al mundo exterior. Eh, Fromm nos habla de esto como para, bueno, que entendamos justamente que este vínculo primario a nosotros nos otorga toda esta seguridad, todo este sentimiento de pertenecer a algo que, bueno, que evidentemente cuando superamos esta etapa y nos tenemos que valer por nosotros mismos, la soledad, el aislamiento, pueden jugar una mala pasada. Y les comento este pedacito de la obra que me parece espectacular. Dice Fromm, esta separación de un mundo que en comparación con la propia existencia del individuo fuerte y poderoso en forma abrumadora, y a menudo es también amenazador y peligroso, crea un sentimiento de angustia y de impotencia, mientras la persona formaba parte integral de ese mundo, ignorando las posibilidades y responsabilidades de la acción individual, no había por qué temerle. Pero cuando uno se ha transformado en individuo, está solo y debe enfrentar el mundo en todos sus subyugantes y peligrosos aspectos. Surge el impulso de abandonar la propia personalidad, de superar el sentimiento de soledad e impotencia sumergiéndose en el mundo exterior. Sin embargo, estos impulsos y los nuevos vínculos que de ellos derivan no son idénticos a los vínculos primarios que han sido cortados en el proceso del crecimiento. Del mismo modo que el niño no puede volver jamás físicamente al seno de la madre, tampoco puede invertir el proceso de individuación desde el punto de vista psíquico. Los intentos de reversión asumen necesariamente un carácter de sometimiento, en el cual no se elimina nunca la contradicción básica entre la autoridad y el que a ella se somete. Si bien el niño no puede sentirse seguro y satisfecho conscientemente, en su inconsciente se da cuenta de que el precio que paga representa el abandono de la fuerza y de la integridad de su yo. Así, el resultado de la sumisión es exactamente lo opuesto de lo que debía ser. La sumisión aumenta la inseguridad del niño y al mismo tiempo origina hostilidad y rebeldía, que son tanto más horribles en cuanto se dirigen contra aquellas mismas personas de las cuales sigue dependiendo o llega a depender. Esto a muchos padres y madres les sonará bastante, bastante, ¿no? Esto de la dependencia o de pronto lo que generan los vínculos de sobreprotección, en donde no se puede cortar el vínculo y además las consecuencias son tremendas, ¿sí? Em, bueno, Fromm va a denunciar que los seres humanos, este, o sea, digamos que el hombre moderno justamente no logra este, tener esta libertad positiva de la que tanto busca, ¿tá? Y que carece de la libertad en la medida en que todavía no corta enteramente este cordón umbilical que en sentido figurado, como decíamos, lo ata al mundo exterior, ¿sí? Y bueno, y esto no es una denuncia menor porque, bueno, evidentemente va a terminar o va
a traerle como consecuencia estas tres formas de libertad negativa que planteamos con respecto a Fromm, que son bien interesantes, ¿no? La primera forma de libertad negativa es el autoritarismo. Y yo ahí les puse como a gran modo, se funde con algo o alguien exterior a él mismo. En este caso, digamos, el individuo se ve llamado a abandonar la independencia del yo, para fundirse a algo o a alguien exterior a sí mismo. Necesita de un otro. Como ese apego, ¿no? Ese sometimiento, esa conexión, porque tiene miedo, ¿sí? El individuo atemorizado va a buscar a algo o a alguien a quien pueda encadenar su yo, ¿sí? Se observa en la sumisión, en la dominación, todos estos impulsos sádicos, masoquistas que podemos visualizar, están en el autoritarismo, ¿no? Esta necesidad de, bueno, de estar con un otro para que ese otro me brinde lo que yo por mí mismo no puedo, ¿sí? Me gustaría compartirles un poco lo que dice Fromm con respecto al autoritarismo. Dice, el autoritarismo es el primer mecanismo de evasión de la libertad que trataremos. Es el que consiste en la tendencia a abandonar la independencia del yo individual propio para fundirse en algo o alguien exterior a sí mismo, a fin de adquirir la fuerza del que yo individual carece, o para decirlo con otras palabras, dice Fromm, la tendencia a buscar nuevos vínculos secundarios como sustitutos de los primarios que se han perdido, ¿sí? Y de pronto, bueno, me fundo con una amistad donde hay alguien que me dice qué debo hacer, qué debo elegir, qué no debo elegir, en una relación de pareja, en una relación laboral, o en un grupo que maneja determinada ideología, ¿sí? Y esto lo podríamos llevar a un extremo más fuerte, en un gobierno, en un estado totalitario, ¿sí? Necesito fundirme a algo, a alguien externo, aunque pueda llegar a ser una ideología, para poder sentir esto, ¿no? Sentir que pertenezco a ese lugar, que no estoy solo. Las formas más nítidas de este mecanismo, dice Fromm, pueden observarse en la tendencia compulsiva hacia la sumisión y la dominación, o con mayor precisión en los impulsos sádicos y masoquistas, tal como existen en determinado grado en la persona normal y en la neurótica respectivamente. Primero describiremos estas tendencias y luego trataremos de mostrar cómo ambas constituyen formas de evadir una soledad insoportable. Las formas más frecuentes en las que se presentan las tendencias masoquistas están constituidas por los sentimientos de inferioridad, impotencia e insignificancia individual. Y esto es muy importante, ¿no? Porque como decíamos hoy, este yo cree que no puede solo, ¿sí? Que no basta consigo mismo. Por eso necesita fundirse a algo o a alguien. Entonces, esta inferioridad o esta sensación de sentirnos insignificantes, ¿tá? Hace que muchas personas se determinen sometiendo desde la sumisión, desde el masoquismo, a otros, ¿sí? El análisis de personas obsesionadas por tales sentimientos demuestra que si bien estas conscientemente se quejan de sufrirlo, ¿sí? Y afirma que quieren liberarse de ellos, existe sin embargo algún poder inconsciente que se halla en sus mismas psiquis que las impulsa a sentirse inferiores o insignificantes. Sus sentimientos constituyen algo más que el reflejo de defectos y de debilidades realmente existentes. Tales personas muestran una tendencia a disminuirse, a hacerse débiles, rehusándose a dominar las cosas. Casi siempre exhiben una dependencia muy marcada con respecto a poderes que les son exteriores hacia otras personas, instituciones o hacia la naturaleza misma. Otra cosa más que dice Fromm es que estas personas tienden a rehuir la autoafirmación, a no hacer lo que quisieran y a someterse en cambio a las órdenes de esas fuerzas exteriores, reales o imaginarias. Con frecuencia son completamente incapaces de experimentar el sentimiento del yo soy o yo quiero.
Esta forma de autoritarismo de libertad negativa es una de las formas más complicadas, ¿no? Que podemos ver. Para desarrollar un poco la idea del sadismo y el masoquismo, tenemos también la posibilidad de leer el libro El arte de amar, donde explica justamente cómo se desarrolla en un vínculo estas nociones de sadismo y el masoquismo, y el sadomasoquismo, y masoquista, perdón. Bueno, por otro lado, el segundo tipo de libertad negativa es la destructividad, que tiene que ver con esto, con la imposibilidad de resistir a la sensación de aislamiento. Entonces, como no logro estar solo, necesito destruir. Se fundamenta en la improbabilidad de resistir esta sensación y en esa impotencia que nos da. Y bueno, muchas cosas han sido alcanzadas como medio de destructividad a lo largo de la historia. ¿Tá? Muchas cosas que podemos ver que se han eh, hecho en nombre del amor, en nombre del deber y en realidad su base es la destructividad. ¿Sí? Nosotros podríamos compartir un pedacito de la frase del texto que habla Fromm sobre la destructividad y acá hablamos justamente de que la destructividad, dice Fromm, eh, la destrucción del mundo es el último intento, un intento casi desesperado para salvarme de sucumbir en aquel. El sadismo tiene como fin incorporarme al objeto. La destructividad tiende a su eliminación. Acá hace una diferencia entre el sadismo y el sadomasoquismo, ¿sí? Y dice justamente que el sadismo se dirige a fortificar al individuo atomizado por el medio de la dominación sobre los demás. Sin embargo, la destructividad trata de lograr el mismo objetivo por medio de la anulación de toda amenaza exterior. Todo observador de las relaciones personales que se desarrollan en nuestra sociedad no puede dejar de sentirse impresionado por el grado de destructividad que se halla presente en todas partes. En general no se trata de un impulso experimentado de manera consciente, sino que es racionalizado de diferentes maneras. En efecto, dice Fromm, no hay nada que no haya sido utilizado como medio de racionalización de la destructividad. Y esto que decíamos, el amor, el deber, la conciencia, el patriotismo, han servido de disfraz para ocultar los impulsos destructivos hacia los otros y hacia uno mismo. O sea que vemos que esta segunda forma de libertad negativa también es muy peligrosa. ¿Sí? La tercera, la tercera forma es la más común, dice Fromm, es la conformidad automática. Acá el individuo deja de ser el mismo y es, digamos, la forma en la que podemos decir que la mayoría de las personas pueden haberse encontrado en algún momento o estar. Eh, ya que en este caso no, el individuo deja de ser él mismo y adopta el tipo de personalidad que le proporcionan las pautas culturales, transformándose en un ser igual a todos, ¿tá? Y como además y además como los demás esperan que sea. Esto se ve mucho, sobre todo en la adolescencia, ¿sí? O en todos estos adultos de nuestras generaciones que son de alguna manera adultos adolentizados o dependientes de las masas, de lo que, cómo los demás se visten, de las modas, ¿no? De estar atento a la mirada del otro, a la opinión de los demás. En este caso, bueno, se va a perder la verdadera personalidad adquiriendo sentimientos y pensamientos que no son de sí mismos, ¿sí? Sino que están originados fuera de uno mismo, fuera del yo, pero que los experimentamos como propios. Esto se ve a partir muchísimo del tema de las redes sociales, ¿no? De pronto seguimos a determinadas personalidades o figuras y adquirimos como nuestro un discurso que no es nuestro, que es del otro, pero que lo adquirimos y más que lo adquirimos nos pegamos a él, a ese discurso y nos olvidamos de cuál es el nuestro. Entonces de pronto a veces uno no se pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que yo realmente pienso? Descontaminándome de todo lo que debería pensar según
bueno, lo que la cultura predominante, los medios de comunicación y demás me tratan de imponer. Y es muy difícil llegar a ese nivel de reflexión, ¿sí? Em, bueno, Fromm dice que este mecanismo podría compararse con el mimetismo, perdón, de ciertos animales. Carecen tanto del ambiente, se parecen tanto al ambiente, dice Fromm, que resulta difícil distinguirlos entre sí. Evidentemente esto nos refleja mucho a nosotros mismos cuando eh, decidimos acatar determinadas pautas donde todos elegimos las mismas cosas, consumimos las mismas cosas, miramos las mismas cosas, vamos hacia las mismas metas, y lo estoy haciendo un comillado sin que ustedes me vean porque parece que esta sociedad también nos fija determinadas metas, ¿no? Y estándares a los que nos apegamos, pero que bueno, que no son nuestros, son de otros. Y esto me gustaría compartir, esta parte también de frase de Fromm, del libro, que dice justamente que la persona que está enajenada no puede ser sana. Una persona que está enajenada se siente a sí misma como una cosa, se cosifica a sí misma. ¿Tá? Entonces, como una inversión, dice Fromm, que puede ser manipulada por él mismo y por otros. Carece del sentido del yo, carencia que crea honda ansiedad. Si la edad contemporánea ha sido llamada con razón la época de la ansiedad, se debe primordialmente a esta ansiedad engendrada por la falta de un sentimiento de yo. Si bien muchos filósofos contemporáneos, uno de los más actuales que está en boca de todos es Byung-Chul Han, que habla sobre no digamos de uno digamos de las consecuencias de esta sociedad, y es bueno los diferentes trastornos neurológicos, de trastornos psicológicos que genera, como la ansiedad, los ataques de pánico y demás. Fromm, mucho tiempo antes ya lo viene afirmando, ¿no? Y esto es muy interesante también para que veamos justamente ese análisis desde el lado del psicólogo que hace él, ¿no? Desde el lado psicoanalítico hacia el individuo, pero además es esa psicología social que él va a trabajar y va a analizar la sociedad desde el punto de vista psicoanalítico. Bueno, genera estos grandes conclusiones, ¿no? Que no son cerradas, por supuesto, porque después las amplía. Se debe principalmente, primordialmente, dice Fromm, a esta ansiedad engendrada por la falta de sentimiento de yo, en la medida de que yo soy como usted me desea. Yo no soy. Estoy angustiado, dependo de la aprobación de los demás. Procuro constantemente agradar. La persona enajenada se siente inferior siempre que se cree en desacuerdo con los demás. Y este miedo, de alguna manera podemos decir, se relaciona con estas cuestiones, ¿no? Con la búsqueda de seguridad, ¿sí? Y estructuras autoritarias, ¿tá? Bueno, con esto obviamente nos referimos que, bueno, ante la ansiedad y la responsabilidad que implica esta libertad, como decíamos hoy, las personas pueden sentirse como abrumadas y buscar seguridad y necesitar esa protección de estructuras totalitarias para brindarle como orden, control, ¿sí? Por otro lado, bueno, la sumisión y la obediencia. El miedo puede llevar, dice Fromm, de alguna manera a las personas que se sometan a líderes autoritarios y a seguir ciegamente sus dictados. Y ahí tenemos uno de los grandes problemas, y bueno, si podemos analizar los grandes sistemas o los sistemas totalitarios de la historia más fuertes, sobre todo al que se enfrenta Fromm, que es el nazismo, bueno, ahí podemos entender un poco el por qué la adhesión a algo, ¿tá? Que me somete, ¿sí? Y bueno, esto va de la mano con la manipulación de las masas, ¿tá? Los regímenes totalitarios aprovechan justamente el miedo, la inseguridad, para poder manipularlas y controlarlas a las personas, ¿tá? Y con esta manipulación, ¿qué logran? Bueno, la conformidad, la uniformidad, que todos sean iguales, que ninguno sobresalga, ¿no? Que no haya diversidad, porque la uniformidad es más fácil de controlar y de visualizar para poder estar atentos y vigilar que no se salgan de la norma, ¿tá?
Bueno, obviamente que esto va a llevar a la supresión de la diversidad. Y por otro lado, tenemos la despersonalización y la alienación, ¿tá? Siempre bajo un régimen autoritario, las personas van a experimentar necesariamente una pérdida de identidad individual, ¿tá? Porque no van a poder ser ellas mismas. Recuerden que en un régimen totalitario hay un discurso que prepondera y el que se debe seguir. Un discurso, un deber ser, entre otros. Bueno. Y por otro hablábamos de la manifestación del miedo existencial, decíamos en clase, que como el miedo que manifiestan las personas ante esta responsabilidad que tienen, que es parte de la vida humana, de elegir, de vivir, ¿tá? De intentar ser libres. Este miedo, esta incertidumbre son propias de la vida, de la condición humana, ¿sí? Sin embargo, bueno, lo que vemos es que justamente el miedo a la libertad y el miedo existencial pueden llevar a buscar justamente seguridad en estas estructuras totalitarias. Por eso es que tenemos que estar atentos, revisar, reflexionar qué estamos siguiendo, ¿no? Hacia dónde estamos yendo, ¿tá? Porque evidentemente es un peligro. Una de las cosas que va a decir Fromm justamente que dentro de los obstáculos para la libertad vamos a encontrar esto del conformismo social, esta búsqueda de seguridad y comodidad y la influencia de la cultura consumista, que también es importante mencionarlo, ¿sí? La cultura consumista nos hace que todos seamos iguales, como decíamos hoy, ¿no? De alguna manera elimina las diferencias, nos quiere uniformizar y son obstáculos para la libertad, ¿tá? Al igual que el conformismo social, al igual que esa necesidad de búsqueda de seguridad, de control, de comodidad, porque en este caso se desdibuja la responsabilidad personal, el compromiso, el desarrollo de la individualidad, ¿sí? Y por lo tanto hay una pérdida de conciencia, de autoconocimiento. ¿Qué es realmente lo que yo quiero? Yo quiero comprarme esas zapatillas o quiero comprarme ese uso porque es igual al de los demás. Digo, estoy yendo a hacer un ejemplo súper trivial, pero bueno, en realidad es como para visualizar. Uno a veces compra cosas que no sabe ni para qué las quiere o si las quiere. Ni siquiera entiende que lo hace para pertenecer a un grupo, para ser iguales a, ¿no? Y esta falta de autoconocimiento y de conciencia, bueno, evidentemente no nos acercan a la libertad, ¿sí? Fromm habla de que debe haber un equilibrio justamente entre la libertad y la sociedad, y este equilibrio entre la libertad y el bien común, ¿tá? Tiene que ver también, por ejemplo, con, bueno, con poder criticar a las estructuras sociales que están oprimiendo a otros, ser críticos, ser reflexivos, y bueno, y promover una cultura de la libertad, o sea, promover una libertad auténtica, ¿sí? Em, para cerrar, Fromm ve a la libertad no como algo estático, sino como algo dinámico, como un proceso de continuo desarrollo. ¿Tá? Entonces, por eso decimos que la libertad es un proceso en donde el individuo va pudiendo ganarse de una manera a sí mismo, luchando por poder tener la capacidad de desarrollar ese potencial humano, elegir basado en valores, dar significado a sus elecciones, tener conciencia de esas elecciones. Y bueno, y la libertad implica enfrentar los desafíos internos y externos con valentía y determinación, ¿sí? Sin que el miedo nos irrumpa, nos obstaculice y nos conduzca a estas estructuras autoritarias que, bueno, que han costado demasiado caro para la humanidad, ¿sí? Cuando las personas en pos o en búsqueda de esta seguridad y bueno, de, de no sentirse solos y demás, buscan estas estructuras y ya sabemos que hemos sido testigos, no testigos inmediatos porque creo que todos, ninguno de ustedes se deben haber evidenciado, pero sí, eh, hace unos años nomás pasó, bueno, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial,
no estamos hablando de hace tanto tiempo. Entonces, bueno, podemos tener herramientas y podemos venir más acá, podemos venir a nuestro país, podemos venir eh, un poco a la historia latinoamericana y ver cómo también de alguna manera hemos estado en el limbo, ¿no? Justamente por el miedo y cómo manejamos el miedo. Así que bueno, los dejo por acá y espero que les haya servido, les haya ayudado y bueno, nos vemos en la clase. Abrazo.